¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, Ernesto, sos uruguayo. Sí, yo soy uruguayo. Sos uruguayo. Miren el currículum. Vamos a hablar de historietas. Vamos a dejar tiempo porque probablemente haya gente que cambie de sala, pero voy contando para que sepan los que se Dale. van a quedar acá. Historietas científicas. Me encantó tu título. De formato inferior a revolución académica. Bueno, Ernesto, sos doctor en gestión de la innovación del Instituto de Tecnología de Estocolmo. Sos ingeniero industrial mecánico de la Universidad de la República. Trabajás en la oficina de innovación de la Universidad de Uppsala, que eso está en Suecia. ¿Dónde? Sí, es la ciudad donde yo vivo, en Suecia, donde estoy ahora. Ay, pero mira, qué buenísimo. Ahora nos contás cómo está todo para allá. Es el Ernesto, creador. ¿estás? Sí, sí, Ernesto, yo lamentablemente no puedo estar, pero quiero bueno, contar, la voy a mirar después por video, porque aparte es increíble que seas especialista en eso. Los creadores, la serie que está en Netflix, que es mía, sí. la nació en una historieta. Ah, bueno, la voy a mirar, la voy a mirar. Después nos conectamos y te la paso, dale. Justo cuando hablaste de los símbolos y significados, dije, voy a acordarme de esto en mi presentación porque voy a hablar un poco de eso también. Pero Qué después pena hablamos. Dale, que no puedo estar, pero después te miro y quedamos conectados. dale, Gracias a buenísimo. todos y disculpen, ¿eh? Buenísimo, gracias. Sos creador de Innovation Stories, la primera historieta científica sobre gestión de la innovación. Bueno, te dejo, tenés 30 minutos, yo sé que hay que hacer Dale. malabares, pero vamos con todo, Ernesto. Gracias por compartir. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que vinieron, dado que es un gran contraste desde la inteligencia artificial hasta hablar de historietas. Bueno, pero bueno, mi nombre es Ernesto Gutiérrez. Yo, como dijiste en la presentación, Federica, yo soy uruguayo, pero hace 20 años que vivo en Suecia. Y bueno, y yo quisiera conversar con todos ustedes hoy sobre historietas y discutir si la historieta puede ser un medio, un formato para comunicar conocimiento científico, para comunicar mejor y para aprender mejor, que es un poco el tema de toda esta conferencia. Antes de empezar, yo quisiera preguntarles a ustedes, es difícil interactuar así por Zoom, pero si alguien tiene alguna experiencia de haber trabajado con historietas en el aula o como presentando cosas utilizando este formato, ¿hay alguien que las haya usado, que tenga ganas de contar cómo las usó, cuáles usó? Hola. Acá hay alguien que escribió acá, Alessandra, que está usando historias cortas para disparar una actividad. Eh, Ernesto, ¿cómo estás? Andrea ah, ¿qué, Malaquín, ¿qué tal? Dale. ¿cómo estás? Muy Tuvimos bien. la suerte de conocernos en España en el programa Listo. Sí, 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 sí. Bueno, yo la utilizo un poco por deformación profesional, porque bueno, soy licenciada en diseño gráfico, fue mi carrera, la primera en la ORT, y siempre lo utilicé bueno, en talleres o lo que sea. Creo que el recurso de la ilustración y la viñeta y demás es potente, pero me encantó la propuesta tuya y sé que la estás trabajando hace muchos meses, porque me la contaste en España, así que fascinada de poder escucharte. Buenísimo. Gracias, Andrea. ¿Alguien más que haya usado? A ver, fue Alessandra que escribió acá. Voy ¿Estás a ahí? tratar, Alessandra, te voy a tratar de mutear. Ahí sí está Alexis, si pueden. Ah, perfecto. Todos pueden desmutearse. Ok, gracias. Buenas tardes. Me sentí muy identificada, Ernesto, lo uso como disparador de actividades y después como cierre. Ellos producen también, la historia siempre está to be continued, entonces ellos después tienen que ingeniarse para cerrar la actividad, con lo cual hacen el past, el present y el future, como nos decía Born. Entonces bueno, las uso mucho. No son historietas capaz que muy terminadas, pero siempre la ilustración y la vida de ellos como estudiantes están como ficción, o sea, salen del terreno real y van a la ficción y son capaces de mostrar mucho más. ¿Y qué te parece a vos que te brinda la historieta como herramienta? ¿Qué es lo que te da para que los alumnos creen o Eh, aprendan?
rompe el hielo, usa un sociolecto que ellos se ven identificados, se piensan que el docente no sabe los vocabularios que ellos usan y en las situaciones que se encuentran a veces, eso, y lo conecta mucho al docente y los conecta entre ellos también. Muy bueno. Bueno, me gustaría conversar con muchos más, pero voy a empezar un poquito, ojalá nos dé tiempo al final porque hay otras personas que escribieron acá también. Pero yo les voy a contar un poco la experiencia que yo tuve utilizando historietas. Y les voy a contar un poco, esta es mi tesis de doctorado. No estoy haciendo propaganda, es simplemente para mostrarles que es una tesis muy tradicional, con texto. Es sobre gestión de la innovación. Y luego de unos años que yo la presenté en 2012, encontré este libro, que se llama Unflattening, no sé si alguien lo conoce. Esta es la primer tesis de doctorado escrita totalmente como una historia gráfica. Es de la Universidad de Columbia, de Estados Unidos, y la presentó la Universidad de Harvard. ¿Okay? Cuando yo encontré esto me empecé a preguntar, bueno, ¿será tal vez la historieta una alternativa para comunicar conocimiento de la misma forma que es un artículo, una presentación, una clase tradicional? Y bueno, decidí hacer un experimento y dije, ¿qué pasa si yo transformo mi propia tesis de doctorado en una historieta? Lo primero que hice antes de eso fue hacer un estudio de la literatura, o sea, ¿qué es lo que sabemos sobre historieta científica? Aparte de que puede ser divertido o interesante o creativo, utilizar el lenguaje de la imagen y la palabra, desde el punto de vista del aprendizaje, de la comunicación, de la cognición, ¿aporta algo una historieta que no nos pueden dar las formas tradicionales de transmitir conocimiento? Y voy a compartir mi pantalla para contarles este estudio de la literatura, o sea, los artículos científicos que hablan sobre historietas científicas, qué es lo que nos dicen sobre qué sabemos sobre este medio de comunicación. Entonces voy a ver si funciona acá, compartir. Ahí está. Y voy a cerrar esto acá. Bueno, les tengo que pedir disculpas que está en inglés mi presentación, pero bueno, tampoco hay mucho texto. Lamentablemente, sabemos muy poco sobre historietas científicas. O sea, hay muy pocos estudios cuantitativos que tratan de establecer cuánto más se aprende, cuánto más atención ofrece, cuánto más motivación genera el medio de la historieta en comparación con una forma tradicional de comunicar conocimiento. Y lo poco que hay está muy focalizado en audiencias muy jóvenes, en niños, en adolescentes. No hay casi nada en una audiencia adulta, estudiantes universitarios, estudiantes de doctorado, profesionales. O sea que es bastante poco lo que se sabe. A pesar de eso, hay muchos estudios cualitativos que han analizado experiencias del uso de la historieta y han llegado a la conclusión de que sí, tienen un potencial muy grande. Y ahora les voy a contar cuál es ese potencial, qué es lo que nos brinda la historieta. Estas historietas, estos ejemplos son los que se nombran mucho en la literatura sobre historietas científicas. Maus, no sé si ustedes lo conocen, pero es una historia gráfica donde el autor habla sobre el holocausto judío durante la Segunda Guerra, y él cuenta la historia de su padre en esos años. Es muy controversial por el tema que toca, y porque además, ahora acordándome de Pablo que hablaba de símbolos y significados, eligió presentar a las víctimas como ratones y a los victimarios como gatos,
lo que genera asociaciones bastante fuertes y controversiales. Esa multimodalidad, esos diferentes elementos que la historieta puede usar para transmitir información y para crear un significado en el lector, o una emoción en el lector, es parte del potencial que se describe siempre con la historieta. Maus fue la primera historia gráfica, la primera historieta que recibió el mayor premio de literatura de Estados Unidos, que es el premio Pulitzer. La segunda que tenemos ahí es Persepolis, no sé si la conocen, pero es una autora iraní, que vive en Francia, y que cuenta la historia de una niña, después adolescente y después una joven, a través de la historia política iraní, desde el derrocamiento de la monarquía hasta el advenimiento de la República Islámica. Y esta es otra de las características del poder de la historieta, que es ponernos en los ojos de otro, ver la realidad desde la perspectiva de otra persona, generar empatía, generar un entendimiento sobre cómo otros ven la realidad. El que tenemos ahí abajo, que es Dilbert, que tal vez todos los conocen porque se comparte mucho, y es esa mirada ácida sobre la vida en las empresas, ¿no? El jefe es el más mediocre de todos, los compañeros de trabajo de Dilbert son unos vagos, los consultores son unos sinvergüenzas, y Dilbert, que es el único que quiere hacer las cosas bien, todo conspira contra él, ¿no? Y ese es el otro poder de la historieta, el hablar de lo que no se puede hablar, el cuestionar lo que no se puede cuestionar, el cambio y la innovación es en definitiva un cuestionamiento a las relaciones de poder. Y la historieta, en su aparente inocencia, permite ser un medio de generar esa subversión, digamos, ¿no? Y lo otro que tenemos aquí, que es lo que les acabo de mostrar, que es la primer tesis de doctorado escrita toda como una historia gráfica, ya da un paso mucho más audaz, ¿no? Primero porque en cierta medida abre la puerta a legitimizar la historieta como forma de comunicar conocimiento científico. Ya no es una tesis escrita en forma tradicional, son dibujitos y una historia. Y segundo, lo más audaz que tiene esta tesis, y hay artículos muy recientes que hablan de eso, es que, dado que una tesis de doctorado implica crear conocimiento, de golpe parece que la historieta forma parte de la metodología científica. O sea, yo uso la historieta no solo para contarte algo, sino para investigar y decir algo nuevo. Lo que yo entiendo que es la creación de mi nuevo conocimiento que plasmo en una tesis, lo hice al mismo tiempo que creé una historieta. Ya no es ya una herramienta de comunicación, es una herramienta epistemológica, digamos, es una forma de investigar y que forma parte de la metodología científica. O sea que ya es mucho más audaz la propuesta que se está haciendo sobre las historietas, ¿no? Como síntesis, ¿no? Estos son los beneficios de las historietas que se hablan en la literatura científica que ha estudiado las historietas como forma de comunicación. Por supuesto, la literatura habla también de ciertas limitaciones que tiene la historieta, y les voy a mostrar ahora muy, muy rápido. Es un poco problemático el tema que la claridad de la exposición que tiene la forma tradicional de transmitir conocimiento en base a categorías conceptuales, a relaciones lógicas de causa y consecuencia. Cuando uno la transmite a través de una historia, puede llevar a malinterpretaciones. Yo puedo entender algo en la historia, pero que no concuerda con el conocimiento científico que realmente se quería transmitir. Hoy se habló
si ustedes se acuerdan, las primeras presentaciones sobre emociones, y las historietas tienen ese poder de que nosotros nos podemos sentir identificados en lo que estamos leyendo, reconocer el contexto y la historia, y eso genera una emoción que tal vez puede llevar también a cierta manipulación, a dar a entender algo como una verdad cuando en realidad no hay un sustento científico, digamos, ¿no? Y un poco, Alessandra, vos que hablabas de usar, no solo mostrar historietas, sino crear historietas, hay una limitación que me gustaría después conversar contigo por tu experiencia, pero bueno, que no todo el mundo está acostumbrado a dibujar historietas. Y a veces veo que decís que sí, a veces no es tan sencillo. Yo recuerdo que en un curso nosotros les pedíamos a los alumnos que hicieran una teatralización de una situación de conflicto, y después les pedíamos que crearan en grupos una historieta. Y nadie tenía, ni siquiera los más tímidos tenían problemas de presentar un rol y de meterse en un personaje y teatralizar algo. Pero cuando tenían que hacer una historieta no fue tan fácil, fue mucho más trabajoso. O sea, no es un, a pesar de que todos hemos leído historietas y las conocemos, no es un lenguaje que estamos acostumbrados a usarlo para transmitir algo, para comunicarlo, o para sintetizar algo, ¿no? Supongo que Alessandra tendrá esa experiencia cuando vos creás una historia, tenés que sintetizar lo que querés decir y transmitirlo en base a imágenes y palabras. O sea que hay una limitación también. Bueno, esto es la literatura, el estudio de la literatura, y ahora me gustaría mostrarles muy rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, algunas de las historietas que yo he hecho en este experimento de transformar mi propia tesis sobre innovación en historietas científicas. Y lo que yo he tratado de analizar es por supuesto que estos beneficios que yo conté recién están explicados en forma muy general, digamos, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con mi propia tesis, ¿qué puedo decir yo concretamente con una historieta mejor de lo que puedo decir de otra forma? Concretamente, ¿qué parte de mi tesis, qué elementos de lo que yo quise decir allí puedo comunicar mejor con una historieta? Y la otra pregunta fundamental es, yo no soy una persona que soy fanático de la historieta y tampoco soy un genio dibujando. ¿Soy yo capaz de hacer una historieta? Esas son las dos preguntas que me hice. Y creé el proyecto de transformar mi propia tesis en una historieta. Este es un ejemplo, y una de las cosas que yo quería decir en la tesis mía, muy importante, es el tema del reduccionismo, ¿no? Ahora empezamos a hablar de innovación, se empieza a complicar esta presentación porque empiezo a hablar un poco de innovación, pero yo sé que a la mayoría de ustedes les interesa el tema, así que voy a entrar ahí también. El reduccionismo es cuando uno utiliza un modelo de innovación o una herramienta de innovación como para explicar o solucionar todo, ¿no? Hay muchos modelos, como se llaman Lean, o que se llaman ágiles, que tratan de acelerar el proceso de la innovación, de eliminar pasos innecesarios. Y hay mucha controversia si en realidad un proceso creativo se puede efectivizar de tal forma sin perder la capacidad de generar algo nuevo. Y con estos dibujos son los que nosotros, cuando le presentamos a los estudiantes, antes de hablar del tema, les pedimos que reflexionen qué entienden con los dibujos esto, qué reflexión trae para ellos, cómo interpretan lo que está dicho acá. Son muy ambiguos, ¿no? Porque si yo les presento solo esto, ustedes podrían interpretar cualquier cosa. Hoy también se hablaba de ambigüedad, ¿no? Que es también un concepto en la innovación muy fundamental. La reificación, que es como sería como la
la construcción, digamos, ¿no? Es cuando un elemento teórico se lo confunde con un objeto que lo representa, ¿no? En la innovación, las ideas son la reificación más perversa que hay, ¿no? O sea, todos los modelos sobre toma de decisiones en la innovación empiezan diciendo, bueno, agarrar las ideas y evaluarlas, fíjate cuál es disruptiva, cuál es incremental, cuál es buena, cuál es mala, etc. Ahora, la idea en sí es el resultado de algo, no es el comienzo de algo. La idea es el resultado de todo un proceso de cuestionar, de crear, de negociar, de discutir, y cuando vos al final lo escribís y te queda lo que vos llamás una idea, ha pasado un montón de cosas que después influyen en cómo se toman las decisiones, cómo se clasifican, cómo se entienden las ideas, etc. Y acá usamos mucho el tema del antropoformismo, que es otro del potencial de la historieta, ¿no? Las ideas hablan y te dicen, hola, yo soy disruptiva, y bueno, y te voy a explicar por qué. Bueno, yo pienso que mis chistes son muy graciosos, pero bueno, ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. La ambigüedad, hoy hablamos de la ambigüedad también, y es otro concepto que es muy, diría que es poco conocido, digamos, como concepto. La ambigüedad en realidad no es la incertidumbre. La incertidumbre es la falta de información, ¿no? A vos te falta información, yo te doy más información, lo solucionás. La ambigüedad es la dificultad de entender la información, de interpretarla. Si vos me das más información no me sirve de nada, porque yo no la puedo entender, ¿no? Es cuando sucede algo nuevo que no entra en tu forma de entender el mundo, no tenés nada con qué relacionarlo, y en la innovación es fundamental, porque la innovación es en definitiva ideas que son nuevas, que cuestionan tu forma de entender el mundo. Y ese proceso colectivo de no entender, de discutir, de desentendimiento, que es tan importante de primero reconocerlo, después mantenerlo, porque si lo cortás, lo que haces es converger a algo que ya conocías antes, y después superarlo de alguna forma. Bueno, es un proceso que hay que hablar mucho. Acá hay otro chiste muy divertido que yo siempre uso para hablar sobre la ambigüedad y sus efectos en la innovación. La racionalidad es otro de los elementos claves en la innovación, dado que la racionalidad como lógica para analizar información, para tomar decisiones, para manejar recursos, tiene sus limitaciones. Hay situaciones donde no podemos ser racionales porque el modelo racional tiene un montón de condiciones que no siempre se cumplen. Y lo no racional, que a veces se confunde con lo irracional, o sea, con la cosa alocada y reflexiva, es una forma de proceder, de actuar, de decidir, alternativa cuando yo no puedo ser racional. Y en la innovación a veces no se puede ser racional. Porque si uno tiene que primero experimentar y después evaluar, ya eso no es racional. Lo racional es primero pensar, decidí, buscar alternativas y después decime cuál es la mejor. La experimentación es todo lo contrario. Es primero actuar y después fíjate a qué significa el resultado al que ha llegado. Pero la racionalidad es el paradigma de qué es un buen raciocinio. Y poder hablar de eso y poder encontrar una forma de cuestionarnos eso es otra de las cosas que yo he visto que la historieta en sus distintas, con sus diferentes modos de comunicación permite por lo menos conversar sobre eso. Ernesto, solo para estar en línea contigo, faltan 5 minutos. Sí. Podríamos hablar 5 horas más, pero yo voy a ir medio rápido ahora. Las paradojas, porque las paradojas, disculpen, yo me entusiasmo porque a mí los temas de innovación como que me interesan mucho. Pero es un placer, un placer. La innovación es paradójica, o sea, vos tenés que en una empresa, por ejemplo, mantener un negocio, ser productivo,
reducir costos, concentrarte en tu negocio, en tus clientes, y al mismo tiempo hacer cosas nuevas, experimentar, equivocarte. Ya eso es algo totalmente contradictorio. Y bueno, pero no estamos acostumbrados a hablar de paradojas. Yo soy ingeniero de la Universidad de la República, o sea, yo no existía la palabra ambigüedad, paradoja, o sea, las cosas eran como eran, punto. Y bueno, y las historietas permiten conversar de eso. Por ejemplo, este que es un chiste, pero en definitiva, como que sintetiza toda la contradicción que implica un proceso de crear algo nuevo, de que hay que equivocarse, de que, bueno, seguimos. Yo termino con y esta es una que utilizamos mucho cuando hablamos con los investigadores. La Universidad de Uppsala no es solo investigación científica, sino que hay también humanidades, hay también gente que estudia sobre, yo qué sé, sobre racismo, sobre segregación. Entonces, conversar de innovación, cuando nosotros como oficina de innovación vamos a conversar de innovación, tenemos que empezar a hablar qué es la innovación, de qué hablamos, qué significa. Y a veces usamos esta como para iniciar esa charla. ¿Qué significa en este contexto que una persona que es un profesor o un investigador trabaje con innovación? Digamos, ¿qué sentido tiene, ¿no? Bueno, yo termino con esto. Estos son ejemplos de los estudiantes que hacían sus historietas. Y para terminar, me encanta esta frase de esta investigadora que ha trabajado mucho, no sobre historietas, pero sobre storytelling en la ciencia, sobre, escribir ciencia a través de narraciones. Y ella dice que cuando el investigador o el que comunica conocimiento usa la narración, bueno, la misma función del científico cambia, y ya no es la tradicional, sino ahora hay que contar una buena historia. Bueno, y a mí me gusta mucho esa cosa. Bueno, muchas gracias a todos, y si quieren ver todas las historietas que hemos hecho, ahí está el link. Innovation Bueno. Stories. Qué bueno, gracias Ernesto.